Muy buenas noches. Hoy ponemos el foco en uno de los grandes desafíos sociales y económicos de nuestro país. Hoy vamos a dedicar un monográfico a un tema que creo que les importa a ellos y nos importa a todos: el acceso a la vivienda. Una cuestión que afecta a familias jóvenes y cada vez más a la clase trabajadora. Bueno, y yo creo que incluso una vez que tienes una vivienda, el mantenerla también para pensionistas y pues también es difícil. De esto no hemos hablado, pero también habría que hablarlo. En fin, comprar o alquilar una casa se está convirtiendo en una carrera de obstáculos y yo creo que cada vez más. En España los precios han vuelto a tensionarse, estaban muy tensionados, siempre decimos bajarán, bajarán, pero no, lo único que hacen es subir y subir. Y el alquiler sigue marcando cifras históricas. Pero también queremos mirar hoy en nuestro programa, como debe de ser, pues a Aragón, donde conviven dos realidades muy diferentes: la presión del mercado en Zaragoza y grandes dificultades en las zonas rurales, porque hablamos muchas veces de fijar el territorio, de empresas que se quieren instalar, y estamos dándonos cuenta de que también es un problema el tema de la vivienda. Si recorréis el territorio, que no dudo que lo haréis, pues los alcaldes se quejan de que no hay vivienda y que los precios, si hay algo para alquilar, y las condiciones en las que están. En fin, pues yo os preguntaría lo que está fallando: políticas públicas, políticas privadas, sois partidarios de la regulación del mercado, y qué es lo que está pasando, que me digáis estas cosillas. Y también pues me gustaría que, claro, no podemos obviar el tema de la semana, que ha sido, bueno, pues la sentencia del fiscal general del Estado y todo lo que esto ha conllevado. ¿Qué os parece pues que, bueno, los políticos tomen esta parte? No sé, yo me he quedado un poco preocupada, ¿no?, por la situación que se está viviendo, porque claro, si ya no creemos en la justicia, pues ¿qué nos queda, no? Y bueno, pues por algunas, no sé, hay enfoques que a mí personalmente me dan a pensar, pues bueno, si la política es, o sea, si las sentencias son interpretables, no sé, me parece un tema un poco complicado, y me gustaría que también, como jóvenes que sois, me dierais vuestra opinión, porque realmente todos que nos hemos visto involucrados alguna vez en asuntos judiciales es difícil estar contento, aunque ganes. Yo siempre estos, como eran pleitos, tengas y los ganes, pues bueno, pues aún así mal, ¿no? Pero yo creo que esta situación se está sacando un poco de contexto, sobre todo porque estamos hablando de un fiscal general. No sé qué es lo que opináis. Yo, como esta parte es la primera que quiero que me comentéis, tampoco vamos a hacer un debate largo de este tema porque nos interesa vivienda, pero sí que me gustaría, Daniel, buenas noches a todos, que me dieras un poco, te doy las buenas noches, es tu primer programa aquí, encantada, espero que haya muchos más. Gracias. Y que me des qué está pasando, o sea, tu opinión de lo que está pasando. Vale, pues gracias por habernos invitado, es mi primera vez, así que espero poder corresponder al resto de mis compañeros de mesa. Centrándonos ya en el tema del fiscal general, yo creo que aquí hay un problema, y es que hay ciertos sectores de la sociedad que llevan enclaustrados en su pensamiento y en su manera de hacer política muchísimos años, prácticamente desde que existe democracia. Yo creo que lo que hemos vivido esta semana es un ataque frontal hacia una institución como es el Ministerio Fiscal y hacia un sector social que es la izquierda de este país, que siendo mayoría en el Parlamento y siendo mayoría social, se está viendo atacada por un sector de la sociedad que son los jueces, algunos de los jueces. Claro, la línea, cuando decimos algunos de los jueces, es que esto, claro, da un poco de miedo. Pero bueno, Marina, ¿cómo ves tú la situación? Buenas noches. Buenas noches. Pues la situación es compleja. Sí, es mucho. compleja porque a mí me parece difícil de explicar a la sociedad que podemos juzgar la sentencia de un juez sin serlo nosotras, ¿no? Y realmente podemos hacerlo porque la justicia está politizada. Me explico, porque los jueces quizá no sean tan imparciales como deberían, o simplemente por el hecho de que en España no existe una separación de poderes en el momento en el que los partidos políticos, y en este caso el gobierno, puede designar jueces. Entonces, es un problema importante, y una vez llegados a este problema, del que surgen muchos otros, como es la sentencia que comentaba mi compañero, a raíz de aquí, sinceramente no lo sé. Bueno. A Pedro Sánchez se le complica la legislatura, y el Partido Popular... hoy no está presente aquí, José. No está presente aquí, José. Estoy segura de que disfrutaría con esta intervención.
Pero bueno, a partir de aquí lo único que queda yo creo que es que ahora la sociedad se empieza a construir en positivo y intentemos alejarnos del ruido. Yo sé que lo digo cada programa, pero... No, pero es que se va a crear una desafección porque al final vosotros y nosotros, y yo creo que la mayoría de la gente, es que al final no sabes qué creer, porque claro, si no crees al final, si todo tiene dos lados, al final no vamos a creer en nada. Entonces, es que como que vamos a hacer de nuestra capa un sayo, no sé, es complicado. Cristina, buenas noches. Buenas noches. Siempre, ya sabes que es un placer. Gracias. Venir aquí con el resto de compañeros. Pues la verdad es que son noticias nada positivas, pues para España y para los aragoneses, que se haya politizado en esta ocasión pues lo que viene siendo el tema que comentabas. Yo sí que estoy de acuerdo con Marina que hay que enfocarnos hacia lo positivo y nos tenemos que alejar del ruido, pero es cierto, y es una pregunta que yo también comparto contigo, y es: ¿en qué se puede confiar ahora? ¿Hasta qué se puede confiar en la justicia? No se puede confiar. Yo creo, y estoy convencida de que sí, que se puede confiar en la justicia, pero claro, hechos como estos, pues la verdad es que entristecen y enojan a gran parte de la población y enojan a gran parte de los jóvenes que viven aquí en Aragón y que viven obviamente en el resto de España. Esto se podría extrapolar. ¿Todos los políticos son iguales, como los últimos casos de corrupción que estamos viviendo? Pues yo creo que no. ¿Todo el tema judicial es igual y está politizado? Yo creo que no. Pero es verdad que estas noticias que son tan negativas, estas noticias que son tan negativas no benefician absolutamente a nadie. Pero bueno, desde luego siempre hay que cumplir la ley, hay que cumplir con la justicia. Y si el Supremo ha decretado pues esa sentencia, pues hay que acogerse a ella y se tiene que retirarse a un lado, pero sobre todo tiene que estar por encima de la Constitución y las leyes, que a veces también últimamente se están poniendo en tela de juicio, y es una auténtica pena que en 2025 pues leamos titulares como los que hemos leído esta semana. Pues Óscar, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí un día más. Pues un placer. Bueno, yo quiero decir que sí que es verdad que algunos, obviamente no todos, porque la mayoría de jueces son grandes profesionales que se dedican simplemente a ejercer justicia, pero algunos sí que es verdad que están politizados, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista han ido colocando jueces a dedo, no por su mérito, porque los jueces tendrían que elegir entre ellos, para que fuese de verdad una verdadera separación de poderes, pero como el bipartidismo los ha elegido, pues obviamente hay algunos, que no todos, están politizados. Y la condena del fiscal general es, aparte, un hito histórico, porque es la primera vez en la historia de España que pasa. Es muy triste porque ¿de quién depende la fiscalía? Decía Pedro Sánchez, ¿verdad? Pues si depende de ellos, es que entonces la mafia está ahí una vez más indagando y utilizando su poder para hacer ataques políticos, que es por lo que se le juzga, por revelación de secretos. Entonces es bastante triste y es una cosa con la que tenemos que acabar, es decir, con la corrupción, el tráfico de influencias y el elegir a dedo a jueces. Pues bueno, no sé si podéis contestaros. Hay un tema que has sacado que me parece muy pertinente, que has dicho que los jueces se elijan a sí mismos. La democracia tiene tres pilares. Es el poder legislativo, que es el Parlamento y el Senado, el poder ejecutivo, que es el gobierno, que lo elige el poder legislativo y lo elegimos los ciudadanos indirectamente, y el poder judicial. El poder judicial es uno de los pilares de la democracia. ¿Qué es la democracia? La representación de la sociedad y del Estado y de sus ciudadanos. Los ciudadanos, de alguna manera, tienen que tener influencia en ese pilar de la democracia. No se puede tener un pilar alejado de la sociedad, de la voluntad de las personas, porque el centro del Estado español y de cualquier Estado democrático de derecho son las personas. ¿Quién puede elegir a los jueces? ¿Quién es juez? ¿O quién elige el gobierno? El gobierno no elige jueces, no elige a los jueces. Elige al Poder Judicial, que no es lo mismo que los jueces. ¿Quién es juez? Quien puede estar a lo mejor 10 años preparándose una oposición dificilísima. ¿Quién está 10 años sacándose una oposición? ¿Quién se lo puede permitir económicamente? Si yo por las mañanas tengo que ir a clase, pero por las tardes tengo que estar repartiendo hamburguesas porque me lo tengo que pagar, y si encima soy de un pueblo, de un medio rural aquí en Aragón, me tengo que buscar una casa en Zaragoza y pagar un alquiler imposible de 1.000 euros, 800 euros, pues yo no puedo llegar a ser juez.
¿Quién es juez? ¿Quién se lo puede permitir? Quien su padre, por ejemplo, es juez, es médico, quien tiene una situación económica que le permite ir a clases particulares, preparadores. Entonces, eso de que los jueces se tengan que elegir a sí mismos es un poco de monogamia, se aleja de la sociedad y entonces, se centra solo en una clase entonces, política. ¿quién los tendría que elegir? O sea, es que no entiendo la reflexión que has hecho. Yo creo que los jueces tienen que ser una oposición, como es hoy en día, que los jueces no se eligen a sí mismos ni los elige el gobierno. El gobierno, Pedro Sánchez, no pone a un juez, es una oposición. Sí. El Poder Judicial tiene que estar supeditado no al gobierno, que no lo está el gobierno, está supeditado al Parlamento autónomo. Es decir, autónomo. que pasarán otra oposición más, otro examen más a la hora de llegar a los puestos de responsabilidad. No, exámenes hay muchos, es el Parlamento quien elige al Poder Judicial. Ha habido un pacto entre diferentes partidos políticos. Claro, toda la democracia ha sido así. Es que ese es el problema. Eso no es un problema, el Parlamento... Por supuesto que sí, porque completamente... No, pero entonces, si no, ¿cómo propondríais que se hiciera esa elección? Como nosotros proponemos que sean los mismos jueces por méritos propios y por su larga carrera y su trayectoria, que sean los que elijan. Pero, por favor, ¿cómo va a elegir un partido político a un juez, que a no otro? Lo elige un partido político, bueno, ¿cómo lo va a elegir el pueblo? Mira, el pueblo sí tiene que elegir al gobierno, a sus representantes, pero una persona que no entiende cómo funciona el derecho, ¿cómo va a elegir a una persona para que ejerza el derecho? Es que no tiene sentido. Pero entonces estás diciendo algo muy peligroso, que es que solo podemos votar de las cosas que entendemos. No, y tenemos que tener muchísimo cuidado con ese discurso. La gente por cómo vota. La gente vota por cómo entiende las propuestas que nosotros proponemos, ¿verdad? La gente vota por diferentes razones. Vale, pero no tiene por qué ser una entendida de todo lo que vota. La gente vota una ideología... Si no, yo creo que a Vox lo votaría mucha menos personas. Claro, la gente vota a un parlamento que representa al parlamento la voluntad del pueblo. Y ese parlamento tiene que cuidar los tres poderes del Estado, que son, insisto, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Yo lo que creo que cuando estamos hablando de esto, estoy de acuerdo con los tres pilares básicos de la democracia y que los tenemos que defender. Lo que sí que tenemos que hacer es organismos o mecanismos prácticos y sobre todo que cercioren que se hace bien esa labor, labor judicial, que yo creo, esa labor de control, yo creo que es donde estamos pecando en ese sistema. Al final lo que tenemos que es, o las instituciones competentes obviamente tienen que estar a la altura de llevar a cabo esos controles y no hacerlos de ciento a viento, sino hacer unos controles con unos parámetros que se estén cumpliendo y con una supervisión en la que entren diferentes perspectivas por diferentes tips o lo que se considere, que yo obviamente totalmente no soy experta ni mucho menos. Es un tema muy complicado, que os he puesto aquí un brete. Pero yo lo que creo es que la clave no es cuestionar los poderes de democracia, sino tener mecanismos de control eficientes y reales y que se lleven a cabo. Porque no vale nada hacer pues, grupos de trabajo, planes, estrategias, designar a gente que luego no desarrolla su trabajo. Que de eso ya hemos visto muchísimas cosas y de todos los colores. Y todo lo que tiene que haber es un mecanismo de control y luego también, después de un mecanismo de control, tiene que tener claras o se tienen que tener claras las sanciones. Hay mucha corrupción, los políticos son condenados, pero luego devuelven ese dinero o no lo devuelven. O sea, que la gente sepa la responsabilidad a través del mecanismo de control y que haya una sanción. A mucha gente... Y a ser posible que se acorten los plazos de la contestación de la justicia, porque realmente son tan largos que a veces cuando ya condenan a alguien... Que haya un control real. O lo absuelven, es que han pasado tantos años. Que haya un control real, igual que una empresa va a una auditora y si no pasa esa auditoría, pues la empresa no tiene una certificación, no renueva una certificación. Marina. Yo bajando esto un poco al suelo. Sí, no, pero es muy interesante que deis la opinión como jóvenes que sois, porque son temas que nos afectan. Para mí es bastante clara y lo que decía Cristina, nosotros, bueno, no sé, mis compañeros, yo no soy experta en Derecho, yo estudio Ciencias Políticas, no Derecho, pero sí que yo aterrizándolo al suelo, y me perdonaréis porque ya sabéis que no me gusta salirme del tema que es Zaragoza y Aragón, pero la lectura que yo saco es que al final Isabel Díaz Ayuso es intocable. Quiero decirte, están juzgando a su pareja y absolutamente todo lo que se pone en el camino entre Isabel Díaz Ayuso y no sé cuál es la meta, si la dirección estatal del Partido Popular o el qué, acaba cayendo, desaparece, a nadie le importa ya de repente que este señor esté imputado, ya da igual.
Ahora ya solamente importa el fiscal general, que entiéndeme, es un tema gravísimo y como decía Cristina, es la primera vez en la historia de la democracia española, no sé qué, pero podemos aterrizar esto al suelo. Estábamos hablando verdaderamente de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular. Es que todo lo que toca Isabel Díaz Ayuso, bueno, aparte de que acaba siendo un escándalo, qué rabia que no esté aquí José hoy, ¿eh? Sí, la verdad, de que porque imagino que al final su novio o su pareja también acabará siendo juzgada. Hombre, claro, si tiene que serlo. Al hermanísimo que dicen de Pedro Sánchez tendremos que juzgar también. Pero eso es pura estrategia marketingiana y la vemos constantemente. Pedro Sánchez tiene la que tiene y tiene imputados y cuestionados a todo su entorno profesional y personal, y sacan noticias como el otro día que debatíamos en la tertulia de la objeción al aborto. Esto no es moco de pavo, esto es pura estrategia política. Y lo que tienen que hacer los políticos desde Madrid es pensar en las comunidades autónomas. ¿Y quién tiene que pensar en las comunidades autónomas? Los políticos que tenemos en Madrid de representación aragonesa. Y es que no estamos a la altura. Mientras tanto, nos dejamos muchas cosas reales de ejecutar aquí, bueno, cada uno en su comunidad. Nosotros hablamos de Aragón y en concreto de Zaragoza. También nos metemos, formamos parte de ese ruido. Óscar. Pues es que a mí esto que se lleve de un lado a otro, obviamente el que ha cometido un delito, es que a mí me da igual de qué partido sea, tiene que ser condenado, si es la pareja de Isabel Díaz Ayuso o si es la pareja de Pedro Sánchez. Es que si han cometido un delito, obviamente hay que investigarlo, si lo han cometido, condenarlo como debe ser. Bueno, sí. Excepto cuando vienen los casos de financiación oculta de Vox, que entonces se nos olvida. Los casos archivados porque falta de pruebas que no ha pasado, ¿esos casos me está usted hablando? Esos. Sí. Los que están archivados Eso, por falta de pruebas. Los que tú quieras. Pero cada vez que se habla de las sociedades pantalla que financian a Vox, esos no hay que investigarlos. Eso es por lo que investiguen todo lo que quieran. Vox gestiona muy bien. Hombre, investiguen todo lo que quieran. Vox es un partido limpio, es el único partido que no tiene ningún caso. No te vayas a equivocar, que Chunta Aragonesista tiene muchísimos más años que Vox y en la vida hemos tenido un caso de corrupción. Así que por ahí que se sepa de momento. pasemos, por ahí no pasemos. Pero igual que se sepa de momento que Vox. Esperemos que aquí en igual que Aragón el resto de partidos. Pero el Dios, momento que pase es será cómo se actúa. Yo no voy a Esperemos. acusar sin pruebas a ningún partido político, pero que a mí haya integrantes y dirigentes de Vox a lo largo de todo el territorio español y en todas las comunidades autónomas que, por ejemplo, acusen a Abascal de estar llevándose y de estar descapitalizando el partido político a fundaciones, a mí me preocupa. Yo no estoy diciendo que Vox, yo no estoy diciendo, ni lo voy a decir, que Vox sea un partido corrupto, porque no lo sé, solo tendrá que decir la justicia y los jueces que estamos hablando. Habrá que investigarlo, pero sí que digo de que momento es preocupante las señales una causa que nos abierta están contra dando. nosotros. Cuando Vox... En cambio, su partido tiene muchas. ¿El mío? No, eso No. yo. Ah, me había asustado. ¿Qué causas tiene abiertas mi partido? Bueno, Hombre, por favor. Sí, dímelas. Dímelas. El caso hermano, el caso Coldo, el El caso caso Cerdán. hermano se llama el caso PSOE. A ver, hombre, si el dirigente máximo del PSOE, su hermano está imputado, es caso PSOE, porque ¿No el es caso dirigente... PSOE? Ah, no. No, no es caso PSOE. ¿El caso ERE no era caso PSOE tampoco? Yo, por ejemplo... ¿El caso de Begoña Gómez no es caso PSOE tampoco? ¿El caso de Santos Cerdán? ¿El caso de ¿Por qué Coldo? se acusa a una organización política cuando alguna persona... Política no, mafiosa. Bueno, no se equivoque. Tendremos que ir acabando, Mafiosa. que quiero hablar de vivienda. Vamos a dejar Es una mafia. Estaremos de acuerdo en que es una organización política. No, es una mafia, completamente. No, una es mafia. una organización política. Habrá que Es una modificar mafia. entonces la LOREG para incluirlo, ¿no? Que el PSOE es una organización mafiosa. De aquí a unos años, vosotros veréis ahora, pero en el momento que caiga toda la cúpula del PSOE, igual decís, pues igual el chico con el que debatíamos de Vox, igual tenía razón diciendo que era una Igual mafia. tenía En el momento en el que Vox... Héctor, que el ahora realizador, estáis- nos sacará la hemeroteca a todos, y me todas, parece muy curioso que hayas empezado la intervención diciendo que respetas a los jueces y cuando los jueces no han dicho que el PSOE es una mafia, tú lo estés asegurando. Pero en cambio, por ejemplo, el PP, y menciono al PP porque sí que es un partido que un juez, que hay una sentencia diciendo que ha funcionado, varias sentencias, perdón, que ha funcionado como una auténtica organización criminal, no lo menciones. Entonces, Pero sí, escuche. ¿respetamos a los jueces cuando acusan a una organización o no los respetamos Nosotros cuando respetamos acusan a una a los organización? jueces, hagan lo que hagan, igual que nosotros nos personamos, en sus casos, nos personamos también con el expresidente de la Diputación de Almería, que es del Partido Popular. Pero que es esto que no va nosotros ni de vamos PP ni de contra los PSOE. corruptos. Que es que es una cosa que yo creo que no se logra entender. Nosotros vamos contra los corruptos. Nos da igual las siglas que tenga una gaviota, tenga Claro una que rosa sí. o tenga lo que sea. Claro que sí, por Ya eso está, que entonces, acusen de ¿qué? corrupción a un partido político que de momento no hay ni siquiera indicios, por ejemplo, de que se haya financiado favor. de manera ilegal. Tenéis 10 días para demostrar las pruebas del Tenemos efectivo. 10 En días. 10 días, ¿qué va a pasar? Pero es que Si nosotros aquí las venimos pro- el siguiente miércoles a debatir y ha Nosotros- pasado, ¿usted me dará la razón
¿O me hablará del aborto, de la vivienda o de qué me hablará usted? No, yo le estoy para hablando esconder del las tema que pruebas? estamos hablando, que es de materia judicial. Sí. Y hasta ahora ¿Y no hay. condenado? Y hasta ahora no hay Tendremos ni un solo indicio, programas, para ni un solo indicio dilucidarlo. de que el Partido Socialista se haya financiado de manera ilegal. ¿Y las Lo que chistorras y las sí hay, lechugas qué lo son? que sí hay son dirigentes, exdirigentes de Vox, asegurando que Santiago Abascal se está descapitalizando económicamente al partido. Pues le voy a de invitar Vox. a esos 6 dirigentes a que vayan a su comisaría más cercana e interpongan una denuncia Es contra que ya Vox. lo han hecho. Sí, y Bueno, Ya lo han hecho. ¿Dónde está la causa Cristina, La abierta? denuncia en los juzgados. ¿Dónde está la causa Bueno, abierta? Sí, Porque no la venga, tenemos. Cristina, tu última intervención en este tema y vamos a vivienda. Y tú, Marina, si la quieres hacer también. Yo reitero que lo que hay que hacer es tener mecanismos de control eficientes, cumplir la ley y al final que todos los partidos políticos lo que tenemos que dar es ejemplo a la ciudadanía y condenar a los que pueden ser nuestros compañeros si hay un atisbo y duda de corrupción. Aquí estamos acostumbrados a que últimamente vemos a muy pocos políticos dimitir. Tendríamos que forzar los propios partidos políticos a que si hay un atisbo de que se han hecho las cosas mal, que ellos se quitasen a un lado, se mantuviesen al margen y luego pues, Limiten poco y tarde. la justicia dicta y ya pues pueden volver o no pueden volver. Pero sobre todo insisto en que las condenas se condena a la gente y luego no devuelve el dinero a la ciudadanía, que eso es una Y auténtica tenemos pena. ejemplos, es verdad, en Y varios eso lo partidos tenemos políticos ejemplos últimamente. desde hace 20 y Sí, 30 también. años. Marina, ¿quieres añadir algo? O? Insisto, Sí. la corrupción cero existe en Xunta Aragonesista y entonces aquí el que Y en quiera... muchos otros partidos. Y en otros partidos, desde luego. Yo no pongo en tela de juicio la integridad del Partido Aragonés, no conozco, pero la corrupción cero existe, debemos defenderla, debemos lucharla y sobre todo debemos dignificarla. O sea, esto es así y se puede gestionar sin robar. Yo invito al resto de partidos Se a que lo debería, intenten, sí. a ver si les sale bien. Pues bueno, Pero bueno. ¿quién me empieza con el tema de vivienda? Pues a ver, Daniel. el tema, yo si quieres, yo encantado. A ver, el tema de vivienda. El tema de vivienda es muy complicado por el propio sistema político que tenemos en España. Al Es final todo es política, daros cuenta. Claro, España es seguramente junto a Alemania, Brasil, Estados Unidos, uno de los países más descentralizados del mundo. Tenemos competencias que se han ido a la Unión Europea, competencias que se han ido a las comunidades autónomas y estas han cedido ciertas competencias, no legislativas, pero sí administrativas, a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales. Entonces tenemos un carajal de competencias y una de ellas que entra en esas competencias delegadas es la vivienda. Cuando hablamos de un tema en vivienda, si nos vamos históricamente a España, es un tema que siempre ha causado crisis y siempre Y ha luego tenido me problemas. bajáis a Aragón y a Zaragoza, Eso más que es. nada por un Sí, poco sí. enfocarlo todo. Precisamente. Yo algo, por ejemplo, que valoro muchísimo aquí del Partido Aragonés y de Xunta Aragonesista es que ponen mucho el foco en Aragón. ¿Por qué es importante poner el foco en Aragón? Porque tenemos una realidad muy distinta, por ejemplo, a la de Cataluña, Baleares o Madrid. Zaragoza tiene más de la mitad de la población de Aragón, tenemos muchísimos pueblos muy pequeños y tenemos una población muy concentrada en el centro y muy diversificada después. Aquí no tenemos grandes problemas, por ejemplo, de alquiler turístico, que sí que se están empezando a generar, pero no es como en Cataluña, que ya está asentado desde hace años, y aquí nuestro problema de vivienda es otra. Entonces necesitamos un acuerdo totalmente horizontal, dejando de lado las ideologías políticas y las siglas de los partidos políticos para desde el gobierno federal, desde España, desde la Unión Europea, pasando por Aragón y por los diferentes municipios para tratar este tema. Yo creo que, ¿creéis que el problema son...? Bueno, yo no creo que el problema sean estas personas que a lo mejor tienen una segunda residencia, una segunda vivienda y la alquilan y complementan su pensión o su... Quiero decir que lo han hecho con su ahorro, pero ¿creéis que tenemos fondos de inversión que están tensionando también esta situación, grandes propietarios? No lo sé, Marina, te lo pregunto, aparte de que puedas dar tu intervención, pero es que me parece importante también, porque alguien tiene que tener las viviendas, o Claro. realmente están todas ocupadas. Ahora tiene que decir Xunta que todas las viviendas que se están haciendo ahora las hizo el señor Soro. A ver, claro, yo es que estoy echando tantísimo de menos al Partido Popular para que haga su discurso de cada miércoles. Esto es muy sencillo. Tenemos que ir a políticas que lo que hagan es convertir la vivienda en simplemente un valor que sea accesible. Accesible para toda la ciudadanía. Es decir, que yo me pueda emancipar, y ya no estoy hablando como, en este caso, mujer joven aragonesa, pero bueno,
Que te poniendo puedas el foco- emancipar con un trabajo y un poniendo el sueldo foco ahí, normal. que yo me pueda emancipar y que yo pueda adquirir una vivienda no tiene que depender de cuánto me pueda endeudar a mí un banco o de cuánto dinero tenga mi familia. O de cuánto dinero vas a heredar. Eso es así. Entonces, ¿para mí el problema está en las familias que tienen una segunda residencia? No, para mí el problema está en que hay familias que no tienen ninguna residencia y creo que es bastante sencillo de entender. Todas las familias tienen que tener una vivienda. Todas las familias tienen que tener acceso a una vivienda. Y es así de simple y así de sencillo. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a atajar este problema? Pues para mí pasa, pues obviamente, por convertir la vivienda en un derecho que sea fundamental, ¿vale? Para que no se pueda comprar su desprotección de la vivienda social, que eso me parece básico, y luego para ampliar el parque de vivienda público y hacerlo que sea asequible y accesible, en este caso, y por lo que nos trae aquí, a la juventud. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Pues con políticas de vivienda como las que lleva el Partido Popular, que son políticas de vivienda del pelotazo, de vamos a construir 14.000 viviendas. Bueno, es que 14.000 viviendas igual no hace falta construir porque ya existen. Igual hay que adaptar las viviendas que existen, igual hay que conseguir que esas viviendas vengan al parque accesible público de vivienda y entonces a partir de ahí podamos dar una solución a la ciudadanía. Pero convertir 14, o sea, de repente hacer políticas del pelotazo inmobiliario de 14.000 viviendas, lo único que nos trae es dos lecturas. Una, que no se ha aprendido nada de la década pasada, y dos, que no tienen ningún tipo de intención de solucionar el problema de la juventud aragonesa que no puede acceder a la vivienda. Eso es una realidad. Y que encima tengamos que ver a Natalia Chueca haciendo un vídeo con una sonrisa de oreja a oreja porque pone un alquiler accesible a 800 euros, pero ¿desde cuándo 800 euros es accesible? Por favor, que me vuelvo loca. O sea, ¿800 euros es un alquiler accesible para la juventud? Pues es que es muy curioso porque Es además complicado de todo lo que comprender, estamos hablando y toda la problemática que tiene la vivienda, pero luego vas María, Cuarte, Cadrete, el centro, y no sé si os fijaréis vosotros, yo que bajo me gusta mucho caminar, pues veo último piso, todo vendido en obra, y digo yo, y bueno, nos estamos quejando y todo se vende, pues alguien lo estará comprando, ¿no? ¿Quién compra esos pisos? Yo ¿verdad? me lo pregunto No porque sé son si... precios que yo no conozco a nadie que se pueda permitir. Pero es que estamos Bloques hablando Cuarte, enteros. Cadrete, Santa Pero Fe, incluso de construcciones, viviendas de el centro protección de Zaragoza, oficial. lo que se rehabilita. Cristina, estoy hablando yo y más que vosotros, pero es que es un tema que, claro, a mí me sorprende. Hay 47.000 jóvenes aragoneses y esa cifra todos la conocemos, que no se pueden emancipar. Y esto que deriva pues en problemas de bienestar emocional, que ya lo dije una vez, porque no pueden desarrollar su vida, tanto personal como pues las relaciones en su entorno. Entonces, que la emancipación media en Aragón sea de, no sé si es un 13,8, ahí tendría que revisar el dato. Bueno, pues es una auténtica barbaridad y es un 13,6 en Aragón y un 13,8 en España, creo. No lo cojáis al dedillo. 30 y muy largos, quien puede. El Partido Popular lo estará haciendo bien o mal, pero por lo menos está haciendo algo, y es verdad que desde la Consejería de Octavio López se está llevando a cabo el Plan Más Vivienda, que por lo menos se está llevando a cabo un plan claro en materia de vivienda para gente joven. ¿Que hay muchísimos problemas? Estoy de acuerdo con los compañeros, obviamente. ¿Que todo el mundo se puede permitir unos alquileres tan altos? Obviamente, pues no. Pues no, Pero, que nuestra alcaldesa farde de que un alquiler accesible son 800 euros, me parece cuanto menos vergonzoso. O sea, vergonzoso, porque 800 euros era accesible para la señora alcaldesa, pero para mí, por al ejemplo, menos, y eso hay que reconocérselo al Partido Popular, que está haciendo algo. En la legislatura pasada estuvo Chunta Aragonesista con el señor Soro y se hicieron 47, 49 viviendas, 50. Y eso es una realidad, y eso a los datos nos remitimos, pues cualquier ciudadano aragonés que quiera consultar el dato. Desde el Partido de Aragón es lo que proponemos, pues son reducciones de impuestos y ventajas, porque está muy bien que construyan 17 o 19.000, que yo creo que eran 17.000 viviendas en Arcosur, que lo anunciaban hace pues un mes, Sí, más un o mes, menos, una cosa así, sí. un mes más o menos, está muy bien, pero ¿cuándo las van a terminar de construir? Dentro de 6, 7, 8 años. Entonces, ¿qué hacemos los de nuestra generación? Cuando estén en Dentro el de gobierno otros partidos, entonces. 8, después de 6, vais a ir 7, ya vais a venir aquí como jóvenes y os vais a emancipar mayores ya, no vamos a poder acceder. Entonces, lo que hay que hacer es medidas prácticas y directas. En una persona que tiene 35 años, una primera vivienda que sea de segunda mano, pues bonificarle, que
bonificar esas reducciones de impuestos. Y eso, si todos los partidos fuéramos a una, porque todos estamos de acuerdo, ya lo dije en una tertulia en este mismo medio, si todos estamos de acuerdo en que la vivienda es un problema, no sé por qué no hacemos soluciones que vayan en una misma línea. Pero yo lo que creo es que una medida práctica son las reducciones de impuestos. Y luego lo que comentabas, el medio rural. El medio rural también está en siendo Aragón, ya un lo decía el problema. compañero, más de la mitad de los aragoneses viven en Zaragoza. No, más de la mitad no. Más del 70% viven en Zaragoza. O sea, estamos hablando de que de 7 de cada 10 aragoneses viven aquí. En el medio rural también hay que hacer, y desde el Partido Aragonés sacamos hace 2 o 3 semanas una iniciativa de hacer un apoyo a los ayuntamientos para una rehabilitación de esos cascos urbanos. Si un joven de un municipio de la provincia de Teruel quiere irse y luego volver y no tiene casa, obviamente no va a poder volver a su pueblo. Y eso sí que es un problema, porque al final también los pueblos se nos mueren. Y está pasando y a los hechos me remito, porque con las políticas de despoblación sí que no llevan, nadie acierta con la tecla, ni unos ni otros no acertamos con la tecla de la despoblación, pero sí que es real que si la gente joven del medio rural no tiene una vivienda, es imposible que se quede en un pueblo. Es muy triste, pero se sigue concentrando toda la industria y todas las empresas otra vez en Zaragoza y provincia, ¿no? O las capitales, Huesca y provincia, es decir, y vuelve otra vez a estar las zonas rurales abandonadas. Lo que no pueden estar es los ayuntamientos de los municipios. No lo revertimos. Los municipios pequeños infradotados de presupuesto, al igual que están desde hace muchísimos años las comarcas, y el gobierno de Aragón que no dé un paso al frente y apoya a esos ayuntamientos para hacer una rehabilitación de vivienda. Es que no pueden, los municipios no pueden afrontar el problema de la vivienda por Claro sí que solos. no, por eso nosotros desde el Partido Aragonés lo que hacemos es hacer unas propuestas como una reducción de estos impuestos, unas ayudas directas a esos ayuntamientos para esa rehabilitación. Porque anunciar 17.000 viviendas está fenomenal, pero ¿cuándo llegarán? Cuando yo tenga 40 años. ¿Y suena fuerte. cómo revierte eso en la despoblación, ¿no? Que salimos de Zaragoza y nos vamos al resto de Aragón. Óscar, ¿cómo lo ves? No se puede discrepar en que hay un problema con la vivienda, es una cosa obvia. Y también hemos hablado de quién compra esos bloques de piso, y eso lo voy a explicar. 6 de cada 10 operaciones en España se hacen sin hipoteca y por grandes fortunas y fondos extranjeros. Esto sobre todo lo ha hecho el PP durante el mandato de Mariano Rajoy. Y el PP parece ser que no quiere construir vivienda pública porque en masa, porque parece ser que no, es que el boom de la vivienda, no queremos otra burbuja, pero si burbuja es la que se ha creado ahora. No, parece ser que no quieren vivienda de protección oficial, nadie sabe por qué, porque prefieren venderse a fondos extranjeros, pero primero tendrán que estar los de aquí, prioridad nacional, porque ¿quién va a vivir? Nosotros no, porque el que venga de fuera, ¿qué va a hacer? Utilizar, obviamente, esos bloques de edificios para vivir a base de alquileres. Y tiene que ser, primero, el ciudadano español el que tenga acceso a esos alquileres, esa primera compra de vivienda, que, por cierto, Vox propuso en Aragón reducir el impuesto a la compra de la primera vivienda, y tanto Partido Socialista como Partido Popular votaron en contra. Joder, queremos aquí todos que se pueda comprar y tener acceso a una vivienda, pero en el momento de reducir impuestos para adquirir una, estamos en contra. Yo tengo una pregunta que hacerte. hacerte. Iniciativa que presentó Vox también. Yo tengo una pregunta que puedes leer. hacerte. ¿Cómo se construye una vivienda de protección oficial? ¿De dónde sale el dinero? ¿Del gobierno? De los impuestos. Del Sí, por gobierno. supuesto. No, el gobierno es de los impuestos. Sí, por supuesto, Si sí. quitamos impuestos y a cualquier medida que tenemos, menos impuestos, menos No, impuestos. no, construcción de vivienda. no es esa la No, interpretación. se lo voy a No es explicar. esa la Me hace interpretación. gracia No porque reducir hemos impuestos mezclado- de se lo voy a absolutamente explicar. todo. No es No, eso. se lo voy a explicar. Ahora sí que Hemos está siendo mezclado- un socialista de pro con puro marketing político. Puro ¿eh? marketing político Eso no, es es- una No, 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 realidad. si A me ver, deja un que segundo. Óscar le va a contestar, a ver si Si me a deja un Daniel segundo, Perdón, la yo le voy a explicar una respuesta cosa. Perdón, a ver que me expliques de Le dónde gusta. salen los Vale, dineros, no si sé se los perdonamos a no sé estos si usted ricos. conoce quién es el economista Laffer. ¿No? Laffer. Laffer. Bueno, Mira, la teoría de Laffer, que por cierto se ha aplicado en varios países y ha funcionado, dice que cuando Es tú del nivel de reduces... Llados. No, cuando tú reduces unos impuestos hace que la gente consuma más. Cuando consume más y hay más circulación de dinero, se recauda mucho más para el Estado porque tienen la seguridad de que no hay grandes impuestos y el Estado recauda porque se ve mucho más dinero con menos impuestos. Perdón, Por favor. Perdón. Con ese modelo económico se pueden reducir impuestos hasta que, el ciudadano no se ve coaccionado a tener unos altos impuestos como está pasando ahora, y dos, el Estado recauda mucho más. Si a eso le sumamos una mejor gestión del dinero público, podemos, por supuesto, construir toda esa vivienda. Y es más, lo que propone Vox es una iniciativa público-privada para construir vivienda de protección oficial, porque no puede haber
o sea, no puede ser que los jóvenes españoles no tengan acceso a una vivienda, que destinen más del 90% en algunos casos de su sueldo en alquiler. Es una vergüenza. En eso tenemos que estar de acuerdo. Entonces, lo que proponemos es que la gente pueda pasar del comparte una casa a cómprate una casa. Yo creo que en eso nadie puede estar ni indiferente ni puede estar en contra. Es decir, estamos favoreciendo a que la gente se independice. Has mezclado en una frase 4 conceptos totalmente tú me has preguntado distintos. cómo. Yo te he respondido el cómo. Yo estoy a favor de los impuestos. Yo estoy muy a favor de los impuestos, pero pasa una cosa curiosa con los impuestos. Y es que los impuestos muchas veces son sensaciones. La población puede tener la sensación de que paga pocos impuestos y en el fondo pagar muchos, o puede tener la sensación contraria de que paga muchos impuestos y en realidad estar por la media de la OCDE o de la Unión Europea, como por ejemplo pasa en España. Si yo en una frase escucho hay que construir vivienda pública, por supuesto, el Partido Socialista ahí va a estar. Si yo en otra frase escucho hay que bajar los impuestos, hay que reducir los impuestos, perdonar impuestos y siempre menos ingresos, que cuando hablamos de impuestos hablamos de ingresos, a mí me chirría un concepto con otro. Con el modelo económico que tú me propones, ¿cuál es el problema? Que vivimos en un sistema económico multinacional. Entonces, no es un sistema cerrado que los impuestos se generan en España y se queden en España, sino que entra dinero y sale dinero. Y, por ejemplo, España es una... por ejemplo, Irlanda o España son totalmente distintos. España no atrae mucho dinero y se sale mucho dinero, y Irlanda, en cambio, acepta muchísimo dinero de grandes multinacionales. Entonces no es un sistema cerrado. No me está mezclando, pero yo tengo una pregunta. Si tan a favor estamos de los impuestos, que yo también soy fan aférrima, si tan a favor estamos de los impuestos, ¿cuándo va a venir esa política del Partido Socialista en la que se le suban los impuestos a la compra de la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima vivienda? ¿Cuándo se van a subir esos impuestos? ¿Y cuándo vamos a poder ver verdaderamente una política tributaria? ¿Y cuándo vamos a poder ver que esto realmente nos repercute en positivo a los jóvenes? Que yo creo que eso es cómo hay que bajarlo a la tierra. ¿Cuándo los jóvenes vamos a empezar a ver que en el Estado español, y en este caso en Aragón y en Zaragoza, se va a subir los impuestos a las grandes fortunas y se van a subir los impuestos a los grandes tenedores para ahí sí poder hacer esa reducción de los impuestos a los jóvenes que van a adquirir una primera vivienda? ¿Cuándo va a hacer esto el Partido Socialista? Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que... Pregunto, porque al final... Una pena que no esté José también, porque ahí siempre están Pepe. Yo pregunto, espera, y ya lanzo otra pregunta, que aquí también el compañero de Vox dice, claro, la solución es bajar los impuestos, luego gestionar bien el dinero. ¿Quién va a gestionar ese dinero? ¿Lo va a gestionar Vox? Si cada vez que entréis en gobiernos de alergia y tenéis que salir. Venga, hombre, por favor, vamos a aterrizarlo un poquito a la realidad. Otra vez necesitan ustedes que les explique el hombre, la por qué nos fuimos. Millones o valores, y la presidenta de las Cortes, además con una muy buena noticia que salió ayer, que nos ha dado al partido aragonés la razón el tribunal, y que podemos preguntar sillones o valores, que el otro día hacíamos sillones o valores, pero la presidenta de las Cortes ahí está. Sí. Es que hoy estoy especialmente contenta porque ayer nos dieron la noticia de que por fin podíamos preguntar, aunque se nos negara lo de la presidencia de las Cortes. Nosotros, y yo siempre voy a abogar por el acuerdo. Como he dicho antes, es un problema enorme, es un problema en España endémico, y nos ponemos de acuerdo todas las instituciones a todos los niveles o no vamos a conseguir solucionar el problema de la vivienda. Entonces, ¿creéis que el problema de la vivienda es de los grandes tenedores? Pero cuando hablamos de grandes tenedores es dependiendo de la región de España en la que estemos viviendo. Grupos pues si que no tendrán 10, 15, 20 pisos. Si no podemos acceder a la compra de una vivienda, de una primera vivienda, y tampoco podemos acceder al alquiler de una vivienda, porque las políticas del Partido Socialista lo que hacen es llenar los bolsillos de los propietarios de estas viviendas, lo que yo pregunto es, y me parece bien, el Partido Socialista va tocando teclas, a ver cuándo toca la buena, a ver cuándo toca la de verdad. ¿Cuándo vamos a poder los jóvenes aragoneses comprarnos una vivienda o alquilarla a un precio asequible? Porque en este caso ni el Partido Socialista ni el Partido Popular me están aterrizando una solución al suelo. Tampoco la aterrizó Chunta Aragonés, está en la legislatura anterior. A ver. Y se encargaban de la materia de vivienda y no se aterrizó. A ver, el problema que tiene ahora mismo el Partido Socialista con el tema de la vivienda es que nosotros gobernamos en España y como creo que todos coincidimos, cada comunidad autónoma tiene su casuística. Aquí en Aragón tenemos la nuestra. ¿Quién gobierna aquí en Aragón? Bueno, el en Partido eso no Popular. va a coincidir Vox, que para ellos cada autonomía no tiene una casuística. ¿Quién gobernaba la legislatura pasada? Claro. Y existía el mismo problema. Claro, pero si yo no... Había un gobierno nacional socialista, estaba aquí el señor Lambán, las diputaciones eran socialistas, ¿y qué se hizo? Absolutamente nada.
Claro, hombre, sí que se empezó a trabajar en el tema de vivienda, lo único que es un tema que se tiene que solucionar a largo plazo. No das con ninguna tecla, ningún partido político, espero, a lo mejor Vox sí, que proponga alguna medida que le dé y al día siguiente esté solucionado el pleno de vivienda. Tiene que ser un plan a largo plazo, a medio y largo plazo. Yo tengo una pregunta. Se os acaba el tiempo que decía aquel, no lo digo por la tele, sino se os acaba el tiempo por aquello de los plazos tan largos. No, el plazo tan largo, quiero responderle, porque Zapatero prometió 1,5 millones de viviendas y seguimos esperándolas. Bueno, Zapatero, ha tardado en salir Zapatero. 1,5 millones de viviendas prometió Zapatero, ¿los ha construido? Pero vamos a ¿El aterrizar PSOE a las ha construido? 2025, ¿Sí o no? por favor. Pero a es ver, que cada vez que si vamos hablamos, a una tertulia tiene que por salir favor. Zapatero, la ETA, no sé qué va a salir Pero a ver, también más. O sea, ¿el pasado no repercute en el hoy? O sea, ¿lo prometió hace 20 años no repercute en el hoy? Desde luego. Que ya han prometido 1,5 Y lo millones pasado de hace viviendas. 100 El problema que había en la vivienda cuando gobernaba Zapatero era totalmente distinto que el que Pero hay ahora. ¿prometieron 1,5 millones de viviendas, todo. sí o no? Zapatero prometió inversión y Zapatero ¿Prometieron la 1,5 intentó millones de aplicar viviendas, en un sí o no? contexto económico que no se podía gastar ni un solo euro si queríamos poder seguir sosteniendo, por ejemplo, las pensiones, la educación pública o la sanidad. Entonces, en un momento de crisis, de ruptura económica como el que hubo, se presentaron unas propuestas y algunas se consiguieron alcanzar y otras no. Pero la situación de ahora, como ha dicho mi compañera de Chunta, es totalmente distinta a la que había hace más de 15 años, Vale, por favor. se lo bajó a las últimas legislaturas. ¿Dónde están las 180.000 viviendas de Pedro Sánchez? Que las 180.000 viviendas se están poniendo a la venta, ¿Dónde? se están construyendo. ¿Dónde? La IREF está construyendo. ¿Dónde? ¿Cuál es el problema que Póngame tenemos aquí sobre la actualmente? mesa una oferta de esas viviendas. Póngame un plano de construcción, Mira, por favor. la que no te puedo poner es la que ha puesto Ayuso en Idealista en la Comunidad de Madrid. Escuche, Esa pero es la que no le voy ¿usted a se cree poder que nosotros poner. estamos detrás de Hombre. Ayuso? Hombre, Que nosotros no vamos a estar con el aro ni de Ayuso, ni de Fijó, ni nada. Pero es que Yo- ustedes se creen que nosotros Ustedes vamos no a ir van a pasar por detrás. ningún aro porque no van a gestionar un gobierno nunca en la vida. Dígalo. Dígalo, Eso es así. luego tiraré de esa hemeroteca en unos años Que y les le diré, mira, Nos fíjese lo que interesa dice. más estar en la oposición, claro que sí, desde luego. y para muestra Y un en la botón. presidencia de las Cortes de Aragón también nos Exactamente. interesa mucho. Ahora es el Lo que momento. debería haber es estamos aquí hablando de Madrid, de Madrid, de Madrid. Aquí en Aragón, que es en lo que nos compete, porque es en lo que directamente nos afecta a los jóvenes que vivimos aquí en Aragón, tanto ¿Qué en las planes se ciudades. pueden hacer reales? Lo que Y- tendríamos que hacer es un pacto de vivienda, no sé si se llamaría la palabra pacto, algo que fuese práctico, insisto, no hacer 40 comisiones para que luego no se llegue a ninguna conclusión para sacar un titular. Si estamos ya con problemas para en los sacar un presupuestos. titular en los medios. Pero Estamos eso de- dígaselo al compañero de Vox. pero lo que tenemos que ver es, que si bloquear si los estamos de gobiernos. acuerdo y es un Pues no realmente bloqueamos nada. un Entonces, problema que eso también grave, afectaría a la hora de tendríamos que poder hacer sacar. un pacto, y insisto, no sé si la palabra, ya lo he dicho, sería pacto al que nos sumásemos todos los partidos políticos y poner medidas reales y consensuadas, como en su momento hace 30 o 40 años se hizo el Pacto del Agua, pero no así de mal, porque hay obras del Pacto del Agua que aún no se han hecho. Porque- Entonces, mejorar Además, esas es que- versiones de pactos. Es que este problema con la vivienda no discrimina ni a los socialistas, ni a los de Chunta. Discrimina ni a los pobres y a los ricos. Quiero decir, aquí sí que vamos a bajarlo al suelo. Aquí hoy en Zaragoza y en Aragón se compra una vivienda, el joven que su familia se la puede pagar, punto. Entonces sí que estamos discriminando a la clase obrera, obviamente. Yo, todos los jóvenes que conozco y los compañeros amigos míos que han podido adquirir una vivienda, ha sido porque su familia las ha puesto por delante. Y yo Es tengo que una si tú no pregunta las para ti. puedes poner por delante porque no las tienes, no tienes una vivienda. Entonces sí, aquí sí hay un problema de discriminación. Y entonces sí tendríamos que ir hacia un pacto en el que absolutamente cualquier joven pudiese acceder a la emancipación, ya sea con la compra o con un alquiler asequible, pero que fuese accesible para todos los jóvenes independientemente de su renta o de cualquier otro factor social, aunque al joven de Vox no le gusten, a cualquier otro factor ¿Pero quién ha social. dicho eso, Por por ejemplo, favor? la gente inmigrante que viene a Zaragoza, la gente que no tiene una solución habitacional y que está en una situación mucho más grave que la que podemos tener nosotros. Gente, o sea, estamos hablando ya de sinhogarismo, entonces, todo esto es el problema que hay que solucionar. Entonces, sí, las políticas de vivienda y la situación de vivienda ahora sí que discrimina. Y discrimina y mucho. Y aquí hay muchas varas de medir. Y hay que tener en cuenta que en este caso el acceso a la vivienda se complica para sectores de la población que son mucho más vulnerables. Y en este caso las mujeres migrantes, las mujeres racializadas o las mujeres con discapacidad, o las mujeres con discapacidad tienen muchísimo más complicado el acceso a la vivienda. Y eso es una realidad. A ver, yo Eso le es voy a una preguntar, realidad. ¿En qué se diferencia en que usted y yo podamos ir a una vivienda y comprarla? Dependerá En- de si podemos pagarla o no, no si eres Efectivamente. mujer
U hombre. Efectivamente. Pues ya está, ¿qué hay de diferencia? Hola. Pues mira, la brecha... Si tú vas a comprar... Me está vacilando, ¿no? O sea, te quiero decir... ¿Quieres hablar de la brecha salarial? sea, es que... Yo hablaría de migración, que el compañero es que lo me es está indiferente, podemos hablar de lo que flipando, quieran, pero vamos. es que ha extrapolado el tema. Me estás diciendo que tiene el mismo poder También la vivienda adquisitivo. es un problema O sea, que para tiene la el mismo migración. poder adquisitivo, el mismo acceso al mercado No laboral, hemos discriminado. un hombre blanco que una mujer racializada que una mujer con discapacidad. Si me lo Pues, estás hombre, diciendo, dímelo directamente. Si ustedes que están en el O gobierno sea, son tan feministas, tan pro inmigración y están en el gobierno central de España, se debería de poder, ¿no? Pero vamos a ¿Se ver. debería poder sí o no si ustedes están en el Bueno, gobierno? pues depende. Ustedes dos. ¿De quién es la competencia? ¿De qué Entonces- estamos hablando verdaderamente? Vale, Lo entonces que usted quiero le está dando la decirte razón a es Vox que las con el tema de las competencias de las comunidades Mira, autónomas. te aseguro por mi madre, usted con te esa lo juro por afirmación Dios, no hace falta que no jure le estoy por dando nadie. la razón a Vox en nada. No, indirectamente prácticamente. usted está diciendo o sea, que... por favor. que- Es que además sí me he venido con un regalo, ¿eh? Me he Sí, venido Que a ver, que si Perfecto. alguna vez os regalo. ponéis de acuerdo, tampoco pasa nada, ¿eh? El Quiero decir, programa así no vamos a electoral llegar a de ningún Vox pacto. para las elecciones municipales. Vale, perfecto. Y aquí hay cada joya que como Vale, perfecto. que vamos. Pero para que déjeme luego continuar. para que luego hablemos de la gestión de Vox en la ciudad. Déjeme si continuar. quieres lo empiezo a abrir. Que se lo abrí Sí. si quiere. O sea, Déjeme continuar. Mira, Sí, ¿quieres que saque la déjanos primera que lo haga. joya? Yo ¿Me te lo deja voy a usted sacar. continuar y luego si quiere lo lee? No, que te lo voy a leer primero y así ya luego. Luego ya contestas de Mira, tirón, Óscar. Marina, da titulares. Mira, el Y titular. se lo ha Este subrayado es- en verde Vox. Madre, en qué verde. preparadicos venéis, Por favor. Mira, esto es el programa electoral de Vox a las elecciones municipales de Zaragoza. Luego dirá que no la dejamos hablar. Hoy todo para ella, Hoy, ¿eh? hoy se está desquitando, ¿eh? Mira, dice, esto no tiene nada que ver con la vivienda, pero bueno, yo te lo voy a leer. Una red de transporte público eficaz con buenas conexiones es sinónimo de libertad, autonomía y mayor vertebración del territorio. Es crucial mejorar esta movilidad en nuestros municipios para reducir no sé qué, dedicar el tiempo a nuestra vida familiar, nacional e incluso espiritual. Aquí estamos completamente de acuerdo. Y entonces dice, en Vox nos comprometemos a reforzar, mejorar y ampliar las redes públicas de transporte urbano e interurbano, implementando nuevas líneas de metro en Zaragoza. Si es que no tenéis ni idea ni de dónde estáis gestionando. Esto ver, es un programa electoral que dice... Cuida Zaragoza, lo del cuida metro, lo tuyo lo y del cuida el metro también. ya lo dijo bien, ¿eh? Anda, Ahí os madre habéis copiado mía. de los abuelos del Madre partido de mía, Aragón. que va a resultar que viene Vox con la poción mágica para solucionar los problemas de Zaragoza, los echa al caldero. Sí. Un poquito de Agenda A ver. 2030, un poquito de inmigración y de repente Bueno, pues lo que Óscar, te sale, la receta del metro de Zaragoza. Usted me está hablando Por de- favor, por favor. Le he hablado. Primero, le voy a contestar lo que decía usted. Ha dicho que usted gobierna en el gobierno central. Muy bien. Que, claro, que choca con lo que hace el gobierno autonómico. Pues entonces me está dando a nosotros la razón, porque el que gobierna, que ha sido elegido por todos los españoles, tendría que repercutir las políticas en todo el territorio español, ¿sí o no? Pero eso que- Estamos- que- está ahora Ah, no, mismo no, Vox- no, no. Espera, A ver, espera, espera, no, espera, ah, no. hombre, que está Vox ahora mismo déjales también que admitiendo- contesten Daniel Está Vox y Cristina. admitiendo en público que a Pedro Sánchez lo han elegido la mayoría de los españoles. Y eso ya es un hito, ¿eh? Porque aquí ya hemos Yo no he pasado dicho hasta que haya elegido a Feijóo Pedro no quiere Sánchez. ser presidente. Yo no he dicho Así que la mayoría de quiero españoles decir haya elegido a Pedro Sánchez. de sanchismo, libertad y todo esto a, ver, gobierno elegido. El problema es Vamos la visión que progresando. tienes de las cosas en general y del Estado español. El sistema, el modelo español no es un sistema superior, inferior, no es un sistema vertical, es un sistema competencial. No es que uno esté por encima de otro, sino que tiene diferentes competencias. Cuando se entienden que esas competencias son diferentes entre territorios, como por ejemplo el tema de la vivienda, se debe de gestionar desde lo local y desde lo autonómico, desde lo cercano a la ciudadanía. Por ejemplo, el tema de vivienda, el tema de sanidad o el tema de educación. Por eso ningún partido, excepto Vox, está a favor de quitar las autonomías o quitar competencias, porque entendemos que todo el territorio español es diverso, con culturas diferentes Pero- y con problemáticas diversas. Pero es que nadie ha dicho que no vaya a haber una representación de Aragón y Que que no se es vaya a una mirar los El problemas. otro día que nos no queremos viniste a decir que Aragón no tenía que hablar con voz Que- propia, que que las queremos- autonomías eran Cristina, reinos de en tarifa, ningún momento- sin dijeron metro muchas cosas. ya ha llovido, ¿eh? En Ya, ningún momento he yo dicho ahí lo que dejo. Aragón no tenga que tener voz. Yo Ahí lo he dejo. dicho que Sí, lo dijiste. con Jorge Más vale Arguello que no somos tiene todos voz, de que son acuerdo. cosas Me ha gustado. diferentes. En Me ha este mismo encantado. programa hace Yo no 15 días, dije- y yo no dijiste dije que era Aragón un no- problema que cada autonomía tuviera un discurso distinto. Y aquí la compañera del Partido Aragonés y yo te contestamos y te dijimos que ese era el principal problema de Vox, que no entendía que las
autonomías tenían contextos distintos y tienen que tener a Y sus no- gobernantes y con- y a sus representantes preparados para hablar con voz concretamente propia. dijiste Valencia, Murcia, Extremadura y dije, y Aragón. Y digo, ¿me estás comparando Murcia, Valencia, Extremadura con Aragón y con las circunstancias de dicho que Aragón? vamos a ir El problema a de todos vos lados y vamos a es hablar que de lo no mismo. comprende cómo funciona Pero es el que no panorama queremos hablar de lo autonómico. mismo, no Eso es queremos así. hablar de metros en Zaragoza, queremos hablar de la problemática A de ver la si gente de igual cada comunidad autónoma. querríamos hablar de metros en Zaragoza, bueno, pero como querríamos nunca han hablar de otras existido, líneas del tranvía, claro, de mejoras sí. del transporte público, no de la eliminación, por ejemplo, de líneas de autobús como la 24, de eso sí que queremos hablar también. Total. ¿Quiere Sí. usted también hablar de la ampliación del tranvía hasta Arcosur como propuso Vox y que ha sido aceptada? No, como Vox es tan malo y no hace nada. Bueno, en la vivienda también ¿Quieres que influye hablemos de mucho las el medio cosas de que ha dicho que sí transporte. Vox? Porque yo me acuerdo perfectamente de cómo en el Congreso de los Diputados se aprobó la iniciativa de Junta Aragonesista con el apoyo de Vox para ampliar el Cercanías de Zaragoza y luego las Cortes de Aragón votaron que no a la misma iniciativa. Hoy pues va a ser verdad que la autonomía sí que tenía voz propia en esta ocasión para Aragón. Fíjate qué mala suerte que tenemos los aragoneses, que cuando nos interesa justo, Vox sí que tiene voz propia en Aragón, pero solo para decir que no a los aragoneses, para decir que negarles no, servicios y para recortarles Para esos bloquear derechos. un Eso gobierno, es así. para sí. bloquear un gobierno, para llegar a gestionar Eso es e así. irse a la primera de cambio, porque en la oposición se está muchísimo más cómodo mandando mensajes vacíos y titulares populistas. Para Y eso menos está mal Vox. que se fueron a la oposición, manteniendo, por supuesto, el trono, el sillón, esto de sillones o valores, eligieron ustedes sillones, el trono de la presidencia de las Cortes de Aragón. Claro, Menos sí. mal que Marta Fernández está muy tranquila en su sillón, preguntando con el micro abierto si un diputado de Izquierda Unida Va. se droga. Es que no me digas. Son Óscar, hoy te han ustedes dejado una solo, ¿eh? pantomima. Es que de verdad. Y esto hay que atajarlo. Y hay que hacer un cordón sanitario. Y a mí me gustaría que estuviese aquí hoy un representante del Partido Popular para volver a decírselo a la cara. Con vosotros, cordón sanitario, porque ni ¿Y con sabéis Bildu? ni queréis gobernar. ¿Y con Bildu? Pero ¿No hay cordón sanitario? Estamos Lo he hablando dicho de Aragón. antes, Pero ¿eh? es que nosotros No, cordón sanitario en nuestro nosotros- partido hablando de y con Aragón. Bildu no hay Es que cordón dejarme que sanitario. por lo menos se defienda. Lo he No, a ver, dicho es que aquí antes. parece que Vox un es poco. el más malo de todos, Desde pero luego no lo hacen Mira, yo te la voy a reunión con responder Otegi una Desde luego de lo Pedro digo. Sánchez, eso no, eso, Otegi es una persona Los cordones maravillosa y muy sanitarios buena, no por se lo vamos supuesto. a poner ni a las personas ni a los partidos políticos. Los cordones sanitarios se le ponen a las ideas y a las ideologías. Y nosotros estamos frontalmente en contra de las ideas y las ideologías que Vox propone. ¿Por qué? El Entre sentido otras común, cosas, están en contra del sentido común. No, porque No. aquí estamos... Ah, en Pero cambio ¿qué el sentido comunismo común? no. El Porque metro aquí- de Zaragoza es el porque- sentido común. Porque aquí Por estamos favor, representados, por favor, por estamos favor. representados tres partidos políticos que Por tenemos favor. representación en el territorio desde que hay democracia, que tenemos militantes, que tenemos conocidos, que conocemos la problemática de los ciudadanos de a pie y no Que un ya partido proponían político el montado metro. a imagen de un hombre Bien, es que ahora es amigo de estaba Azcón. en un chiringuito en el País Vasco, vio que se le estaba acabando y quiso montar Por esta favor. pantomima de partido Por político. favor. Entonces, nuestro cordón sanitario favor. con las ideas, no con los partidos ni con las No. personas. Ah, no. En el Con momento ETA que tampoco hay cordón sanitario, en por el supuesto que momento no. Bildu, gracias por mencionar a ETA otra vez, en el momento que Y las Bildu- veces que hagan falta hasta que ustedes En- tengan la conciencia. Desde luego A mí, que por las favor, no les veces dejo que dormir hagan porque falta. vamos. Háblame de tú, que yo soy No, de que antes. No, no quieras. les voy a tratar de tú, lo Bueno, siento pues, mucho. yo- lo Él siento, se vale. dirige a todos de usted. Vale. Yo Ya me os dijo usted, cosqueo hablando de a temas todos serios, y no a voy a todas. tutearles. Ay, En el momento que el día que Bildu, vayamos un a un partido medio, a un político- espacio en el que la derecha no saque a ETA, os prometo que ese día. Ustedes hablan yo de cordón lo sanitario celebraré, a ideas, lo hablan de celebraré. fascismo, pero no Sí. podemos hablar de Pero si no ETA. hemos mencionado en ningún momento el fascismo, lo acaba de mencionar usted. Pero, Se acaba de la acaba de descubrir decir. usted. Es que te está- Ese es si es vuestro ideario. De la Es vivienda al vuestro fascismo ideario. hemos pasado El cero ideario coma. contra Pero vos es no lo ha dicho fascismo, él, ¿eh? facha, cordón Las sanitario. cosas como Contra son. Vox Si habla es como ese un mismo- pato, habla ese es como un vuestro pato, y parece ideario. un pato, Pero igual es un pato, Mi te diario quiero contra decir. Vox ahora mismo es Te el tema digo- de la vivienda. Igual que antes ha sido el tema del modelo judicial que queremos. A cada debate que Sí, yo que vaya lo voy elija a el pueblo, confrontarte con nuestras ideas. Y el Vox no tiene ideas para Ah, el no. tema de la vivienda. No, no tiene Nosotros ideas, se las tenemos- acabo de contar. Nosotros. Pero usted no. Pero, ¿cuál es la idea? ¿Construir sin dinero porque bajamos todos los impuestos y no cobramos? Mire, le voy a Es que explicar cuál es la idea. lo No, 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 no. tienen- lo tienen Déjeme aquí, terminar, lo que está déjeme diciendo terminar el que le voy a compañero explicar lo tienen aquí. cómo vamos a hacer el tema de la vivienda. Déjale hablar, que ya Mira, que vamos sois a hacer todos contra vivienda él, que pública. hable. El gasto de vivienda para No, vivienda no digo nada. de los presupuestos es 1,12.
10%. De todo el gasto va para ¿De vivienda. gasto de qué? Yo soy analista de datos. Dame datos de dónde. El gasto total de la administración. ¿De qué administración? De la Si administración en pública. Zaragoza. ¿De dónde? Pero del por ayuntamiento... favor, España. Estamos hablando de España, a nivel Pero nacional. si son competencias autonómicas, ¿de dónde vas a Que vos solo habla de España. Que ¿No te has dado María, cuenta? Háblame de Aragón, háblame de los municipios, háblame de la alcaldesa que Bueno, ponga le quiere 5 que le hable- metros de distancia, no a Madrid que lo tengo a 600. Vale, ¿quiere que le hable de municipios lo que pretende Vox en los municipios? Venga, ¿qué pretende Vox Pretende en los volver municipios? a que haya gente en los municipios, a que no se vacíen, a luchar en contra del éxodo rural. ¿Cómo? Pues dando y dotando infraestructura, para empezar, a las cabezas de comarca, para que la gente... Públicas. Infraestructura por pública, supuesto. ¿con qué dinero? Me alegra que le guste lo Qué público, ¿con barbaridad. qué dinero? Si es se que está nosotros en creemos contra en un de que se Estado gestione? social. ¿Crees en un Estado social? Por supuesto creemos en un Estado ¿Cómo se financia social. un Estado social? Dígamelo, explíquemelo. Creen Le en acabo un de estado explicar. social mientras la sociedad en concreto sea de este color. En cuanto se le pase un poquito y se ponga un poco más morena, entonces ya no. A no ser de que el apellido, que no sea español, que no les gusta, sea Smith, A ver, Demer, por favor. Vitoquiles, que en ese caso la inmigración sí Por que nos va favor. molando No, un poco no, más. a ver. Sí, U- no, no. usted la primero- realidad- Explícamelo, perdón, que le hemos... Primero Irme voy a hablar de una terminando, que cosa y si tenemos quiere el le minuto de contesto oro, que nos a quedan todos los 5 temas. No minutos. tengo ningún tipo de problema en contestar a todos los temas. Pero le vuelvo a explicar, si usted reduce los impuestos, hace que la economía se mueva mucho más. Cuando la economía se mueve mucho más, el Estado recauda más. Fácil. Pero que eso no es así. Pero, Eso ¿quién no lo es dice? así. ¿Usted es economista? Yo no soy economista, Pues ya está. pero eso no es así, eso no es Vale, así, el eso- modelo se ha implantado en Estados Unidos y en Inglaterra, en los dos En países. Estados Unidos se ha sí, implantado. se ha implantado el modelo de la FED. Se ha implantado Sinceramente, el yo no modelo de la quiero FED. que Zaragoza se convierta en Estados Unidos. Yo no quiero Estados que Unidos es un sea gran Estados país Unidos. para reflejarse. Ah, bueno, Estados Unidos es Estamos un gran hablando país del donde hay modelo crisis recaudatorio de fentanilo, impuestos, Make por favor. España great again, desde luego. donde hay fentanilo hasta por las aceras que la gente no puede ni Pero, caminar. En eso, ese usted, modelo quiere no, este a ver, país. usted yo le estoy hablando de cómo se recaudan impuestos ahí. Que funciona porque recaudan mucho más que cuando suben los impuestos Que y eso los es ponen tan mentira, alto. que eso es Pero ¿quién lo mentira. dice usted? No, ¿Es usted los economista? datos. No, yo ¿Qué soy datos? analista de datos y le ¿Qué puedo asegurar datos? que los datos de calidad de vida donde más altos son, donde por ejemplo es en Noruega, en Suecia, en los Pero es países que si nórdicos. usted a esos comparando con esos países. Es que no me quiero comparar a esos países, a O sea, países no te puedes europeos. comparar No con me quiero países comparar a europeos y te Estados puedes comparar Unidos con los o a yanquis. otros países Pero es que no tiene nada que ver. ultraliberales. Es que literalmente los Porque pueblos españoles España no y tienen nada que Estados ver. Unidos son países hermanos de toda la vida Pero que son exactamente iguales. dejarles que, Pero usted dejarle sabe que que- explique la Exacto. propuesta, A ver, es que, a que ver, íbamos esa por es la propuesta. 1,12% de administración pública. Exactamente. ¿Qué administración pública? Siendo Que vos venga, interpretamos vale, que vale, España. pública, Vale. Sigamos, es que si no... Gobierno de Sí, España. hay que Eso multiplicar es. el gasto en Exactamente. vivienda. ¿Por cuánto? Pues habrá que hacer un estudio, Un analizar 1,12 de para España poder por crear X. vivienda Ah, vale. pública. Vale. Vale, crear vivienda pública Vale, con ¿y de inversión dónde sale ese público-privada. dinero? Barbaridad. Otra vez, le vuelvo a De explicar. los impuestos que has Con- bajado y has Ah. recaudado más. O sea, has Ostras. recaudado nada, porque Vale, los has vale, bajado. Vale, De vale, A ver. vale, ya lo empiezo a entender. Es que no, ustedes no quieren entenderlo, que es diferente. No, desde Aquí luego. cuando habla Vox o se le corta o no lo quieren entender. Porque en el momento que lo entiendan Desde dirán, luego. pues no son malas ideas. Ese es el problema, que no quieren entenderlo para no darnos la razón. Si usted baja los impuestos, A ver, usted la viene gente aquí con su- tiene, Ya, por favor, déjeme terminar y luego contésteme todo lo que quiera. Solo un poquito de No, ya sentido, tenemos que un pasar rato. al minuto de Te lo pone oro. aquí, ¿eh? No. Si tú reduces impuestos, la gente ve reflejada que tiene más dinero. Porque es verdad, tiene más dinero, tiene más valor. Compra más cosas, puedes ir a cenar, mueve la economía y se recauda mucho más. Con ese dinero que se recauda, podemos hacer una inversión público-privada para crear viviendas de protección oficial. Vale, hasta ahí. Luego, hay que hacer una inversión en los pueblos porque no es normal que se vaya todo el mundo a las grandes ciudades. Hay que dar y dotar de infraestructura pública Y de servicios. a... Eso se lo Sí, dicen sus no. concejales Y de inexistentes en el servicios. territorio. Que soy, como soy de pueblo, lo digo. De Sus servicios. alcaldes inexistentes en el servicios e infraestructura territorio. pública en las cabezas de comarca Sí, para es que la gente no se importante. tenga que ir a las grandes ciudades. Exactamente, A- sí. Que haya un relevo generacional en lo que son los oficios de pueblo, es decir, el campo, Los la panadería oficios, de de, siempre. los oficios de pueblo. Hombre, joder, la Los gente del pueblo oficios no de vive... pueblo. Mucho, pero te has caído con todo el equipo. Las Yo oficinas creo de que pueblo. Yo creo que un Estamos chico delegando joven de una una Sigue. segunda mujer- división. Sigue. Sí, Yo sí, tengo sí, a ver. oficios de pueblo. No, es que no me... Sigue. No he explicado bien. Perdona. Venga. Pero oficios como lo que es el campo es una cosa meramente del pueblo. Los pueblos viven gracias al campo. Y hacemos pis en el Te corral entendemos, y tenemos te hemos entendido. los No, caminos. Sí, la Aquí, agricultura entre que básicamente sí, y agricultura. agroalimentario es Sí, de zonas rurales, agricultura, que a lo mejor queda ganadería son mejor. de zonas rurales. En lo que hay que ayudar porque es que no hay relevo generacional. Entonces, si tú hay un relevo generacional, dotas de infraestructura, la gente se queda en los pueblos. Si tú en esos pueblos dotas y rehabilitas la vivienda que tenemos, la gente no tiene esa necesidad de venirse a las grandes ciudades. Entonces, atacas dos No se problemas de un tensionan tiro. tanto. Porque si no hay tanta gente en las ciudades,
la demanda de esos pisos baja. Entonces la oferta sigue la misma y el precio baja ya de por sí. Entonces, si dotamos y hacemos todas esas medidas, es que es una medida simple y sencilla. Es que no podemos estar Quiere en hablar contra Cristina. Y ya... de la vivienda pública que proponemos. Yo lo que no sé con estas grandes ideas que tenéis cuando llegasteis al gobierno a gestionar, ¿no lo propusisteis? Espero que si llegáis volvéis a tener una representación. Espero que no, que sea, que sea el Partido Aragonés quien la tengamos. Cuando lleguéis a gestionar con estas grandes ideas, las llevéis a cabo. Lo hemos intentado llevar a cabo. ¿Cuándo? Con Alejandro I el Breve. De 2023 empezamos. Cuando os fuisteis, todos menos la se reina de las 80 Cortes. medidas de Vox en Aragón. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y cuánto presupuesto se ejecutó? En 2023. ¿Te vuelvo a sacar los datos del otro No, en día? 2024 Es que vamos a nos aburrir fuimos a la antes del final de audiencia, año. ¿Cuánto presupuesto ejecutasteis desde las consejerías que teníais y esos oficios de pueblo con la Consejería de Agricultura? ¿Cuánto ejecutasteis? Un 0% porque os interesa estar en la oposición y no os interesa gestionar porque no sois capaces de gestionar, porque solo vivís de titulares vacíos, igual que viene Abascal y buscáis espacios pequeños para decir que la gente se quede afuera. Claro. Bueno, a ver. Y ya está. Esto dará para otra puro tertulia. marketing político. Yo creo que has dado con la clave en una frase que has dicho, y has dicho, es una medida sencilla. ¿La vivienda es un problema complejo? Porque, vale, entonces... Pero ¿y por qué vamos a complicarnos con la solución? Porque los problemas complejos requieren medidas complejas Así y nos va. requieren Y unión. acuerdos amplios Así nos entre va. instituciones y entre partidos políticos. Escúcheme, con sus medidas complejas a España le va muy bien. Fíjese, chicos. con sus medidas súper complejas España tiene Que no. acceso a Y la que el vivienda. 0% ejecutado a Aragón le va. No se preocupe, Con que su cuando estemos 0%. nosotros Daniel, ejecutamos un mucho. minutito. No sé si nos van a poner ahí el marcador para que Vamos no nos bien. vayamos de tiempo, que estamos así muy organizaditos. Vale. Héctor, ¿tenemos minuto o...? Pues perfecto. Yo creo que lo tenemos claro y que ha salido a colación en esta mesa. Ante problemas complejos necesitamos medidas complejas. Por ejemplo, el tema de la vivienda. España es un país muy descentralizado, es un país competencialmente complejo y eso requiere acuerdos entre diferentes partidos y diferentes administraciones. Yo creo que todos, incluido Vox y todos los partidos políticos, estamos de acuerdo que la vivienda es un problema esencial, pero las soluciones que ofrecemos son diferentes. La política del Partido Socialista está clara, es poner a la gente en el centro, a la gente joven, sobre todo, en el centro de la vivienda. Cuando nosotros ya nacemos con diferencias y nacemos con diferencias sociales. Y esas diferencias el Estado las tiene que limitar o las tiene directamente que eliminar. Marina, muy bien, muy concreto. Un minuto. Oye, Así ha sido. venga. Pues me alegra que diga esto el compañero del Partido Socialista. Efectivamente, esto último que decías es en lo que radica básicamente el estado de bienestar. Es nuestro deber mimarlo, es nuestro deber dotarlo de presupuesto, aunque Vox no quiera hacerlo en el gobierno de Aragón, y es nuestro deber llevar iniciativas, como decía el compañero, que pongan a la ciudadanía en el centro, que pongan a los jóvenes en el centro, que pongan a las mujeres en el centro, y esto pasa por defender que la vivienda protegida lo sea para siempre, que no se pueda comprar su desprotección a los pocos años de que se haya construido. Esto pasa por la adecuación y la rehabilitación de la vivienda en el medio rural, adaptándola a criterios de eficiencia energética y proponiéndola para que la gente pueda desarrollar su vida en el territorio que desee. Y por supuesto pasa porque nosotras adquiramos el compromiso de educar a las generaciones futuras en que la vivienda no tiene que ser un valor de mercado. Debe ser algo ligado a la dignidad, a la igualdad y a la vida en comunidad, donde nosotras podamos desarrollar los proyectos de vida que nos dé la gana. Cristina, el minuto de oro. Si los aragoneses y las aragonesas pensásemos a la hora de ir a las urnas más en Aragón, yo creo que Aragón no sería una comunidad de segunda e incluso el mundo rural un territorio de tercera. Yo creo que al final tenemos que poner en el foco a Aragón y los intereses de los aragoneses e insisto en que si todos los partidos tenemos claro que la vivienda es un problema a día de hoy para los jóvenes, pero también para gente más mayor, creo que tendríamos que llegar a un consenso, dar ejemplo y hacer un pacto o con la nomenclatura que se considerase de vivienda. Porque al final todo el ruido, y lo hablábamos antes, lo único que hace es enturbiar y no llevar a cabo acciones prácticas que insisto. Al final también hay que pensar también en Zaragoza capital,
en Aragón, pero también en los pequeños municipios donde pues queda mucho por hacer. Pues también muy claro y concreto. Óscar, pues tu minuto. Bueno, el problema de la vivienda nos afecta a todos los aragoneses, bueno, todos los españoles, no vamos a hacer diferencias. Y esto pasa porque necesitamos construir vivienda pública, necesitamos liberalizar suelo y necesitamos construir, que es una cosa que se ha perdido durante muchos años y se construye muy poco, debido tanto a la burocracia como a los grandes impuestos que tenemos. No se puede comprar una vivienda, no se puede alquilar porque destinamos más del 90% del alquiler en ello, y los menores de 35 años, 1 de cada 3 puede comprar una vivienda. Es bastante preocupante porque yo como joven no sé cuándo me podré emancipar, no sé cuándo voy a poder formar una familia, porque si no tenemos un hogar no se puede tener una familia, no se puede prosperar. Y eso pasa por reducciones de impuestos, construir vivienda pública y liberalizar suelo para que se pueda construir. Pues muy bien, pues desde luego la verdad que, bueno, hemos dicho, bueno, soluciones a largo plazo más bien. Y bueno, ese es el problema. Ese es el problema, creo que es un problema para todos y bueno, pues nos quedaremos con estas habitaciones que no hemos hablado. Hablaba la compañera de eficiencia energética. A ver cuándo llega la eficiencia energética, porque para eso lo primero tiene que llegar la vivienda y, hombre, pues comprar habitaciones pues no da para formar mucha familia tampoco, ¿no? Entonces seguimos con el problema y yo no os veo un poco alejados a todos del pacto. Buenas noches, gracias a todos y buenas noches.